Hola, ¿qué tal? De vuelta, pues vamos a comenzar a tratar de reflexionar en torno ya no a las categorías gramaticales. Ya dijimos en la secuencia anterior qué es una categoría gramatical y bueno, pues nada más para recordar de manera muy breve, llegamos a la conclusión de que una categoría gramatical es un cajón dentro del cual o una etiqueta dentro de la cual vamos a colocar a palabras que comparten la misma naturaleza. También vamos a recordar que tenemos 8 categorías gramaticales. ¿Acaso en algunas gramáticas encontraremos 9? Depende la gramática que se consulte. Algunas dirán que la interjección es una categoría gramatical, otras dirán que no, y bueno, pues habrá diferencias. Nosotros tenemos que estar al tanto de qué es lo que queremos expresar nada más con las palabras y saber de qué manera las estamos utilizando cuando las utilizamos. Ahora bien, en esta secuencia vamos a tratar el tema de las funciones gramaticales. Este detalle es muy importante porque nos sirve para identificar ya en un contexto proposicional, oracional, sintagmático, a las palabras, y nos sirve para identificar tanto la categoría gramatical a la que pertenece la palabra como la relación que establece con otras palabras. A eso le llamaremos función gramatical, a la relación que establecen las palabras entre sí, adentro de una, entre ellas mismas y entre el contexto en general, y a eso lo tenemos que reducir, momentáneamente lo vamos a reducir únicamente a 3 que van a ser muy útiles, que nos van a ayudar pues, a resolver el problema de manera muy sencilla. Eh, Vamos a decir que hay modificadores, relacionantes y núcleos. Vamos a empezar con las palabras más importantes de la lengua española, que son los sustantivos y los verbos. Ambos nos enseñan desde pequeños que son núcleos. El sustantivo nos dicen que es el núcleo del sujeto y el verbo pues nos dicen que es el núcleo del predicado y nos enseñan que bueno, pues la acción conjugada, el verbo conjugado es el núcleo del sujeto y que pues siempre va a haber un sujeto que la realice, valga la redundancia. En ocasiones el sujeto va a estar implícito en la conjugación verbal, es decir, en el contexto oracional no tendrá que estar escrito y en ocasiones sí estará escrito. Hay que tener nada más un poco de cuidado con las formas verbales que terminan en ar, er, ir, porque en ocasiones estas serán verbos, tendrán validez de verbo conjugado, es decir, tendrán otros complementos y en ocasiones serán otra cosa, pero no serán verbo. Tendremos que distinguir entre cuando el, la forma verbal que termina en ar o en er es un verbo, o sea, necesita otros complementos o están escritos otros complementos, y cuando no lo es, porque cuando no lo es, pues muy probablemente se transformará en una especie de sustantivo. Y bueno, pues hay que tener cuidado con ese detalle. El núcleo del sujeto indistintamente siempre es un sustantivo, pero habrá que distinguir cuando tendremos un sujeto simple y un sujeto compuesto. En el caso de que tengamos en un contexto oracional o en un sintagma, en el caso de que en el sintagma de sujeto tengamos 3 o 4 sustantivos, pues tendremos que distinguir cuál de todos ellos es el núcleo del sujeto, porque seguramente los demás sustantivos que estén ahí escritos también serán núcleo, pero lo serán de otra cosa, de otra construcción sintagmática que no será sujeto, pero que será parte del sujeto, que después revisaremos en nuestras sesiones ya de sintaxis, no en estas en donde nada más vamos a estar definiendo las categorías gramaticales. Entonces, únicamente vamos a tener estos dos núcleos: el sustantivo, núcleo del sujeto, y el verbo, núcleo del predicado. ¿Qué va a pasar con las demás categorías? Bueno, pues vámonos con los modificadores, que son los más, porque pues los más abundantes. Como modificadores tendremos a los artículos. A todos nos enseñan que un artículo define o eh, determina sustantivos, entonces esto será un modificador, pero también nos enseñan que los adjetivos modifican sustantivos, eso también nos lo enseñan. Hay que tener cuidado porque va a haber ocasiones en las que algún sustantivo adquiera cualidades de adjetivo
¿sí? Ya lo veremos más adelante en nuestras sesiones de sintaxis. Ahorita, repito, nada más tenemos que identificar categorías gramaticales. Y bueno, pues ahí está el adjetivo. Y en este caso, cuando el adjetivo se transforma en una especie de sustantivo, o más bien cuando se sustantiva el adjetivo o cuando el adjetivo se sustantiva, eso dependerá, por ejemplo, de si hay o no un artículo que nos ayude a sustantivar el adjetivo, o en el caso del sustantivo, si tenemos una construcción de sustantivo que modifica sustantivo, pensemos en los nombres compuestos. San Juan de la Cruz. Juan es sustantivo, Cruz es sustantivo, y en ese caso el sustantivo Cruz es un agregado al sustantivo Juan. Tenemos que tener cuidado con esos detalles. Pero también tendremos otras categorías modificadoras que serán los adverbios. Nosotros sabemos que los adverbios modifican artículos, ¿sí? Modifican artículos, que modifican verbos y que modifican otros sustantivos. Entonces, deberemos tener cuidado en el futuro para identificar a los adverbios. Muchos de nosotros también somos educados a la manera tradicional en la cual nos ayudan o nos ayudan o nos obligan a memorizar terminaciones específicas de adverbios para distinguirlas de otros conjuntos de palabras. Vamos a tener también otras palabras que son las conjunciones y las preposiciones. Estas palabras van a ser relacionantes. Esas palabras van a unir partes de sintagmas. Pensemos nuevamente en el ejemplo que acabo de enunciar hace unos momentos, lo voy a anotar por acá abajo. San Juan, perdón por la mayúscula, de la Cruz. De la Cruz. Este sustantivo y este sustantivo están relacionados por la preposición de. Esta preposición va a unir ambas partes del sintagma. Entonces, bueno, pues las preposiciones y las conjunciones unirán partes de sintagmas. Esto es muy importante. En tanto que las conjunciones, bueno, ya sabemos, porque también las aprendemos desde muy pequeños, pues habrá copulativas, disyuntivas, adversativas, coordinantes y subordinantes, dependiendo de lo que se le quiera sacar al lenguaje. Sabemos que lo vamos a encontrar. Eso no lo podemos dejar de lado. Y bueno, ¿qué pasa finalmente con los pronombres? Estos pronombres, ¿sí?, de alguna manera, funcionan también como núcleos. ¿Qué pasa con el pronombre? El pronombre es un sustituto de sustantivos, ¿sí? El pronombre, podemos tener el pronombre personal él y podemos tener el sustantivo propio del nombre de la persona a la que se refiere. Entonces, pues también son núcleos y como el sustantivo en el sujeto es núcleo del sujeto, pues habrá que ver, dependiendo el contexto sintagmático en el que se presenta el pronombre, ¿sí?, de qué sustantivo que está antes o que está después resulta sustituto y por tanto será también un núcleo de ese sintagma. Bueno, pues creo que con esta explicación podemos hacer una breve conclusión, ¿sí? Nuestras palabras, nuestras categorías gramaticales, las 8 categorías gramaticales, cumplirán una función. Esa función será modificar, en el caso de los adjetivos y los artículos y los adverbios, serán modificadores de otras palabras. En el caso de los núcleos, tendremos a los núcleos sustantivos, a los núcleos verbales y a los pronombres en cualquiera de sus presentaciones. Y después tendremos a las palabras que serán de menor grado o de menor importancia, pero que no podemos dejar de lado, que son las conjunciones y las preposiciones. ¿Qué pasa con la interjección? Bueno, de acuerdo con toda esta explicación que acabo de hacer, el lugar que ocupe la interjección, pues no modifica, no relaciona y no es núcleo. Si es una oración independiente, pues tiene todo eso adentro y habrá que ver en qué contexto aparece la interjección, porque sería una réplica semántica de algo que ya se dijo con anterioridad.